La Iglesia Católica es reconocida como un lugar emblemático que no solo representa la religión, sino también la cultura y la historia en general. Sin embargo, a lo largo de los siglos, su integridad ha sido cuestionada, y esto se debe, en gran parte, a los archivos privados que se guardan con mucho cuidado dentro del Vaticano. Estos archivos son una colección de alrededor de 35.000 volúmenes que abarcan al menos 12 siglos de historia y contienen información sobre eventos trascendentales, como el juicio de Galileo y la Segunda Guerra Mundial. Los representantes de la Santa Sede afirman que no hay nada oculto en estos archivos, solo son documentos de importancia histórica que deben preservarse. Actualmente, los académicos con credenciales adecuadas sí que tienen acceso a estos archivos privados, que anteriormente se conocían como archivos secretos. Lo cierto es que en el video de hoy veremos 10 cosas impactantes que están relacionadas con el contenido de estos archivos, que se extienden a lo largo de 80 kilómetros de estanterías dentro del Vaticano. Es importante tener en cuenta que algunas de estas cosas son hechos realmente interesantes, mientras que otras son más prosaicas y han surgido de leyendas o teorías conspirativas a pesar de la falta de pruebas. Sin más nada que agregar, estas son las 10 cosas más curiosas encontradas en los archivos secretos del Vaticano. Número 1. Piezas de huesos debajo de la Basílica de San Pedro. El emperador Constantino ordenó la construcción de la Basílica de San Pedro sobre la tumba del propio apóstol, y no fue sino hasta 1939 cuando el Papa Pío XII permitió las excavaciones bajo la basílica. Fue entonces cuando se hallaron 9 piezas separadas de huesos. Se trata de los restos del propio San Pedro. Aunque esto es algo que muchos escépticos ponen en duda, el Papa Francisco presentó por primera vez en un servicio dominical del año 2013 el cofre grabado que contiene dichos huesos, y desde esa fecha no se ha vuelto a mostrar. De acuerdo con las fuentes, los huesos no han sido sometidos a estudios por parte de expertos para que confirmen si son o no son los huesos del apóstol Pedro. Número 2. El manuscrito del culto de los esenios. Los esenios eran un grupo religioso o secta judía que vivía al margen de la sociedad y que aún existía en los tiempos del mismísimo Jesús. Esta secta ha sido mencionada por historiadores antiguos. De hecho, se ha asegurado que el mismísimo Hijo de Dios formó parte de los esenios, y esto se cree por los paralelismos que existen entre las creencias. Pero esto último es bastante difícil de creer porque ellos no toleraron el Antiguo Testamento por razones diversas, entre las que se destacan el sacrificio de animales, ya que profesaban respeto por todas las criaturas vivas y ellos en su mayoría eran vegetarianos. Todo esto según el obispo Edmond, quien halló un escrito que contenía las enseñanzas de los esenios. No obstante, no es algo de lo que alguien más tenga pruebas, ya que el obispo fue el único que leyó el manuscrito, y tampoco se sabe si él tenía acceso a los archivos privados del Vaticano. Número 3. La bula papal del Papa León X excomulgando a Lutero. Deset Romanum Pontificem. Ese es el título de la bula papal con la que el 3 de enero de 1521 el Papa León X excomulgó a Martín Lutero. Este texto fue antecedido por otro, Exsurmet Domine, con el que el pontífice le daba a Lutero 60 días para retractarse de sus acusaciones contra la Iglesia. Estas acusaciones las hizo Lutero a lo largo de 95 tesis que escribió, pero la respuesta del futuro padre de la Reforma fue romper la copia de la bula papal. Lutero aseguraba que se oponía a la práctica corrupta con la que la Iglesia vendía indulgencias o el perdón de los pecados. Lutero escribió sus 95 tesis cuando fungía como profesor de interpretación bíblica en la Universidad de Gutenberg en Alemania, pero él redactó otros escritos controvertidos que también alarmaron a los reformadores religiosos de toda Europa. Luego de 3 meses de haberse hecho pública la bula papal, Lutero fue convocado por el gobernador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí mantuvo su postura y como no se retractó, fue declarado hereje y fuera de la ley. La bula papal de Alejandro VI dividiendo el Nuevo Mundo. El 4 de mayo de 1493, pocos meses después de que Colón llegara a tierras americanas, el Papa Alejandro VI emitió el Inter Caetera, una bula papal con la que le concedía el control de las nuevas tierras de las que tanto se hablaba.
Con la bula se estableció una línea que dividía las esferas del poder castellano y las del portugués. Y es así que la parte oriental del actual Brasil sería portuguesa y el resto para los reyes católicos Fernando e Isabel. Número 5. La carta que María Estuardo le escribió al Papa Sixto V. Debido a la revuelta que hubo en Escocia, María huyó a Inglaterra en busca de la protección de su prima, la reina Isabel I. Sin embargo, tras considerarse una amenaza para el reinado de su prima, María permaneció encarcelada en Inglaterra por 18 años. Durante su encarcelamiento en el castillo, y a sabiendas de que podía ser ejecutada, María le escribió una carta al Papa Sixto V, en la que además de confirmarle su fe católica, le pedía su intervención para que le salvara la vida. En la misiva, María también se quejaba del trato que recibía y exponía el carácter ilegítimo del tribunal que la condenaba. No obstante, terminó siendo decapitada el 8 de febrero de 1587. Y la verdad es que la Iglesia había perdido influencia en la monarquía inglesa desde que nació la Iglesia anglicana. Las cartas, como muchas otras, están bajo el resguardo de los archivos secretos del Vaticano. Número 6. Pinturas del Jesús real. Por mucho tiempo se ha asegurado que el rostro divulgado en pinturas es realmente el rostro de César Borgia. Jesús era hebreo y vivió al norte de Israel, específicamente en las regiones montañosas, por lo que la representación que se ha divulgado de él no puede ser tan real. De acuerdo con muchos historiadores, su apariencia tendría que ser la de un hombre del Medio Oriente. Hoy, para muchos sigue siendo motivo de discusión que en el Vaticano haya una representación de la verdadera apariencia de Jesús y de las razones por las que la tendrían escondidas en los archivos secretos del Vaticano. Número 7. Una copia del Gran Grimorio. Este es uno de los elementos de los que sí se tiene certeza de su existencia, pero no de que permanezca en el Vaticano. El Gran Grimorio fue escrito en el siglo XVI por un hombre muy polémico. Estamos hablando de Honorio de Tebas, quien afirmó que estaba poseído por el diablo. Aunque algunos afirman que este objeto se encontró en 1750 en la tumba del rey Salomón, el material lingüístico contiene instrucciones sobre cómo hacer amuletos mágicos, hechizos, talismanes y hasta se dice que tiene las instrucciones para invocar al diablo y a otros demonios, además de cómo hacer pactos con el padre de las tinieblas. Pese a que se han hecho muchas copias, se afirma que en el Vaticano se guarda la copia original inalterada. Muchos de quienes apoyan esta idea dicen que esa copia de la Santa Sede es la única que tiene las instrucciones reales, pues el resto de los ejemplares fueron alterados para hacerlos inútiles. Otros piensan que las copias divulgadas sí tienen su efecto, pero nunca equiparable al de la copia que supuestamente se guarda en los archivos secretos del Vaticano. Número 8. El diablo está en el Vaticano. Una de las especulaciones que más se ha difundido de lo que se guarda secretamente en los archivos secretos del Vaticano es que estos archivos privados están retenidos por Satanás. El padre Gabriel Amor, que murió en 2016 y fue un reconocido exorcista de Roma, habló sobre esta materia y escribió libros e incluso dio informaciones en medios como la televisión y la radio. Además fue consultado sobre el tema por William Friedkin, director de la película El Exorcista. Él había realizado unos 70.000 exorcismos y aseguró en su libro El Último Exorcista que él había hablado con el diablo cuando tenía poseída a una persona. El padre Amor habría afirmado en alguna ocasión que el diablo asediaba constantemente al Vaticano y que tienta fuertemente a quienes allí ostentan el poder. De hecho, en 2010 dijo que Satanás residía y se ocultaba en esa iglesia y que era él quien provocaba los hechos indeseables y escándalos que ocurrían allí. Número 9. Supuestos documentos que ponen en entredicho la existencia de Jesús. Dentro de las teorías conspirativas, muchos aseguran que entre los archivos privados del Vaticano hay una conversación transcrita entre San Pablo y el emperador Nerón que pone en entredicho la existencia de Jesús. Número 10. Detalles del linaje de Jesús. Otro de los supuestos es la idea de que Jesús tuvo descendencia, una idea que Dan Brown ayudó a difundir sin una prueba real.
El que poco se sepa de la vida de Jesús entre lo que fue su infancia y los años en los que comenzó su predicación y su posterior crucifixión, aumentaron los rumores. Eso ha hecho que muchos supongan que Jesús había formado su propia familia y se han planteado muchas preguntas sobre su linaje que solo podrían responder accediendo a los archivos privados del Vaticano. Para quienes defienden esta hipótesis, a la Iglesia le conviene mantener oculta esta información, porque desecharía todos sus preceptos y le restaría poder al pontífice. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima.